La fuerza se deshace de la conciencia. Tercera parte. Y Castellón llega hasta poder probar que tanto él como otros muchos ladrones recibieron del Senado de la ciudad de Basilea cuaternos sólidos, algo así como la cuarta parte de una moneda de oro, como recompensa por este latrocinio, que en realidad constituía un servicio de auxilio público prestado con peligro de la vida. Después de este restablecimiento de los hechos, nunca más ni aun los compinches de Ginebra se atrevieron a volver a repetir aquella injuria personal, que no rebajaba a Castellón sino solo a Calvino. De nada sirve el negarlo ni el procurar teñirlo con bellos colores. Calvino, en su furor para deshacerse a cualquier precio de un enemigo político, de un enemigo de su ideología, trató de violentar la verdad con la misma osadía que en el caso de Servet. Jamás se logró encontrar ni la más insignificante mácula en la conducta del ser humano Castellón. Todos pueden juzgar lo que queda escrito, puede responder Castellón tranquilamente, y no temo la opinión de ningún hombre siempre que me juzgue sin odio. La pobreza de mi vida personal puede confirmarla todo el que me ha conocido desde mi niñez, y si fuera necesario puedo aportar innumerables testigos. Pero, ¿es que es necesario? ¿No bastan los testimonios forjados por ti y el tuyo mismo? Hasta tus propios discípulos han tenido que reconocer más de una vez, que no se podía suscitar ni la más minúscula duda en cuanto a la severidad de mi vida. Ya que mi doctrina difiere de la tuya, se veían obligados a limitarse a afirmar que estaba yo en el error. ¿Cómo osas por lo tanto con hacer circular tales cosas acerca de mí e invocar el nombre de Dios al hacerlo? ¿No adviertes, Calvino, lo espantoso que es invocar el testimonio de Dios para inculpaciones dictadas exclusivamente por el odio y el furor? Pero también yo acudo a Dios, y mientras tú lo invocas para acusarme ante los hombres de la más ruda manera, lo invoco yo porque me has acusado falsamente. Si yo he mentido y tú has dicho la verdad, entonces ruego a Dios que me castigue según la magnitud de mi delito, y suplico a los hombres que me priven de la vida y del honor. Pero si he dicho la verdad y tú eres un falso acusador, entonces ruego a Dios que me protege contra las añagazas de mi adversario, que antes de la hora de tu muerte te conceda ocasión para que sientas arrepentimiento por tu conducta, a fin de que más adelante tal pecado no sea perjudicial para la salvación de tu alma. ¿Qué diferencia, qué superioridad la del hombre libre y sin prejuicios, ante aquel que permanece entumecido en el sentimiento de su propio autoconvencimiento? Es la eterna oposición entre la naturaleza humanitaria y la doctrinaria, entre el hombre sereno que nada quiere preservar sino su propia opinión, y el presuntuoso teorizante que no puede soportar que no se humille el mundo entero ante sus imitaciones y repeticiones. En el humanista de forma mesurada habla la pura y clara conciencia, en el doctrinario el ansia de dominar se derrama en amenazas y exorcismos. Pero la verdadera claridad no se deja perturbar por ningún odio. Los más puros hechos no fuerzan al espíritu por medio del fanatismo, sino que siempre se apoderan de él por dominio de sí mismo y moderación. Por el contrario, a los hombres de partido no les importa nunca la justicia, sino solo la victoria. No quieren tener razón, sino solo mantener su poder. Apenas aparecido el escrito de Castellón, comenzaron de nuevo los asaltos. Cierto que las difamaciones personales del perro y del bestia de Castellón y la simplona fábula de su supuesto robo de madera se van abatiendo sucesivamente. Ni al mismo Calvino le es lícito atreverse a dar de nuevo golpes en semejante coraza. Por ello con toda celeridad los ataques son transferidos a otro campo, al teológico. Otra vez se ponen en movimiento las prensas ginebrinas, aunque todavía están húmedas de las últimas calumnias, y por segunda vez es echado por delante Teodoro de Bece. Más fiel a su maestro que a la verdad, en su prólogo a la edición oficial ginebrina de la Biblia, 1558, antepone al texto de las Sagradas Escrituras, un ataque a Castellón de una malignidad altamente acusatoria, cosa que en tal lugar produce efecto doloroso. Satán, nuestro antiguo adversario, escribe, de Bece, que ha reconocido ahora que no puede retener como en otro tiempo la extensión de la palabra divina, ataca nuestros días de modo aún más peligroso. Durante mucho tiempo no hubo ninguna traducción francesa de la Biblia, por lo menos ninguna traducción de las Santas Escrituras que mereciera el nombre de tal. Pero ahora Satán ha encontrado tantos traductores como espíritus frívolos y desvergonzados existen y acaso llegue a encontrar todavía más, si Dios a tiempo bastante no dispone que se detengan. Si se me pregunta por un ejemplo, me referiré a la traducción latina y francesa de la Biblia de Sebastián Castellón, persona que en nuestra Iglesia es tan bien conocida por su ingratitud y desvergüenza, como por las molestias que se han perdido para traerlo a buen camino. Por eso consideramos deber de conciencia no pasar en silencio su nombre por más tiempo, como hasta ahora hemos hecho, sino más bien advertir a todos los cristianos que se guarden de tal hombre elegido de Satán. De modo más claro e intencionado no se puede entregar a un hombre de letras al tribunal de herejes.
Pero el elegido de Satán, Castellón, no necesita ahora guardar silencio por más tiempo. Animado por la carta de protección de Melanchthon, el Senado de la Universidad ha vuelto a dar libertad de palabra al perseguido. Esta respuesta de Castellón a Deveze está llena de una tristeza profunda, y hasta podría decirse de una tristeza mística. Solo compasión produce en el fuero humanista el que hombres de su modo de ser espiritual puedan odiar de modo tan desenfrenado. Cierto que sabe muy bien que a los amigos de Calvino no les importa la verdad, sino solo el monopolio de su verdad, y que no han de descansar hasta que lo hayan hecho desaparecer a él de su camino, igual que han hecho hasta entonces con todos sus adversarios espirituales o políticos. Pero su noble sensibilidad se niega a descender hasta tales vilezas del odio. Aguzáis y exhortáis a la justicia para que proceda a darme muerte, escribe con profético presentimiento, si no estuviera públicamente demostrado por vuestros libros, no osaría consignar aquí tal afirmación, aunque estoy convencido de su exactitud. Pues una vez muerto ya no podré daros ninguna respuesta. El que aún viva es para vosotros una verdadera pesadilla, y como veis que la justicia no cede a vuestra presión, o por lo menos no cede todavía, pero esto puede cambiar prontamente, procuráis hacerme odioso y proscrito ante todo el mundo. Plenamente consciente de que sus adversarios se esfuerzan con franqueza por arrancarle la vida, solo responde a ellos Castellón hablándoles a la conciencia. Decime pues, les pregunta a estos nominales servidores del Evangelio, ¿en qué sentido la conducta que tenéis conmigo puede invocar el nombre de Cristo? Hasta en el momento en que los traidores lo entregan a los esbirros, les habla el Señor lleno de bondad, y en la cruz todavía ruega por sus verdugos. ¿Y vosotros? Únicamente porque mis doctrinas y opiniones disienten de las vuestras, me perseguís por todos los países del mundo con vuestro odio, y azuzáis igualmente a los otros para que procedan con odio contra mí. ¿Qué amargura tenéis que sentir en lo secreto el ver cómo es condenada tan absoluto vuestra conducta por Cristo, como cuando dice: quien odia a su hermano es un asesino? Estos son claros preceptos de la verdad, accesibles para todo el mundo, en tanto se desprenda de todo teológico rebujo, y vosotros mismos los enseñáis con vuestras palabras y en vuestros libros. ¿Por qué no los reconocéis también con los actos de vuestra vida? Pero Deveze, bien lo sabe Castellón, no es más que un echadizo. No es de él de quien procede este odio asesino, sino de Calvino, el déspota de las opiniones, que quiere prohibir todo intento de interpretación fuera de las suyas. Por ello, pasando por encima de Deveze, Castellón le habla directamente a Calvino. Sin alteración, fijando la vista en sus ojos, se pone frente a él. Te confieres título de cristiano, confiesas el Evangelio, te engríes con el nombre de Dios, te glorificas de haber penetrado sus intenciones y afirmas saber la verdad evangélica. Ahora bien, ya que adoctrinas a los otros, ¿por qué no te adoctrinas a ti mismo? ¿Por qué tú, que desde lo alto del púlpito predicas que no se debe calumniar, llenas tus libros de calumnias? ¿Por qué en apariencia para abatir de modo definitivo mi orgullo, me juzgas con tanta soberbia, tanta arrogancia y tanta satisfacción de ti mismo como si tuvieras asiento en el consejo de Dios y te hubiera revelado en los secretos de su corazón? Introducíos por fin dentro de vosotros mismos y procurad que no sea demasiado tarde. Intentad por un momento si ello os es posible dudar de vosotros, y veréis lo que ya ven otros muchos. Deponed ese amor propio que os consume y el odio contra los otros y en especial contra mi persona. Compitamos unos con otros sin escrúpulos y descubriréis que mi impiedad es tan irreal como la infamia que procuráis infligirme. Sufrid que disienta de vosotros en algunos puntos de la doctrina. ¿No sería realmente de desear que entre las gentes piadosas pudiera haber al mismo tiempo diferencia de opiniones y unidad de corazón? De modo más benigno no ha respondido jamás un espíritu piadoso y reconciliador a unos fanáticos y doctrinarios, y si ya antes había realizado Castellón la idea de la tolerancia de modo tan magnífico en sus palabras, ahora quizá de modo aún más ejemplar, la lleva a la práctica con su conducta humana en el combate que a la fuerza le es impuesto. En vez de corresponder a la befa con la befa y al odio con el odio, no sé de ninguna tierra ni de ningún país donde, en mi vergüenza, hubiera podido esconderme si hubiera aducido contra vosotros cosas análogas a las que habéis empleado contra mí. Prefiere intentar una vez más el poner término a la lucha por medio de una humana explicación, a la manera como según su modo de pensar, debe ser siempre posible entre gentes espirituales. Aún otra vez le ofrece al adversario la pacífica mano, aunque aquellos apuntan ya hacia él con el hacha de las ejecuciones. Por lo tanto os ruego por el amor de Cristo, que respetéis mi libertad y desistáis por fin de acumular sobre mí falsas inculpaciones. Dejadme que sin coacción confiese mi fe, tal como se os permite hacer con la vuestra, y como yo por mi parte, estoy dispuesto a consentiros siempre muy gustoso. No afirméis siempre de todos aquellos cuya doctrina difiere de la vuestra que están en el error, y no les acuséis inmediatamente de herejía.
Si yo lo mismo que tantas otras gentes piadosas, explico las Escrituras de un modo diferente del vuestro, confieso sin embargo con todas las de mi alma mi fe en Cristo. De fijo que uno de nosotros está en el error, pero precisamente por ello amémonos no obstante unos a otros. Ya llegará el día en que el Maestro manifieste la verdad a quien ahora yerra. Lo único que sabemos con seguridad, o por lo menos que debemos saber, es que estamos obligados al amor cristiano. Pongámoslo en práctica y al ejercitarlo cerremos la boca de todos nuestros adversarios. ¿Consideráis como auténtica vuestra opinión? Los otros también creen lo mismo de la suya. Por lo tanto los más sabios muestren al mismo tiempo que son también los guiados por más fraternales sentimientos, y que no se conviertan en soberbios a causa de su sabiduría. Pues Dios lo sabe todo y doblega a los orgullosos y alza a los humildes. Os digo estas palabras con gran afán de amor. Os pido el amor y la paz cristiana. Os invoco por amor, y de que lo hago con toda el alma, tomo por testigos a Dios y al Espíritu Santo. Pero si a pesar de todo esto habéis de continuar combatiéndome con odio, si no me permitís que os obligue al cristiano amor, no puedo hacer otra cosa sino guardar silencio. Que Dios sea nuestro juez y que decida entre nosotros, según la medida de cómo le hayamos sido fieles. Es incomprensible para la sensibilidad el que una invitación a la paz tan asombrosa, tan profundamente humana, no debiera obligar a un adversario espiritual. No obstante, figura entre los contrasentidos de la naturaleza terrena, el que precisamente aquellos ideólogos que nunca juran más que por una única idea, sean en absoluto insensibles para todo otro pensamiento, aunque sea para el más humano, si no es el suyo. Exclusivismo en el pensamiento fuerza inevitablemente a injusticia en la acción, y donde quiera que un hombre o un pueblo están por completo henchidos del fanatismo de una única concepción trascendente, no queda espacio alguno para la inteligencia y la tolerancia. Ni la más mínima impresión produce en un Calvino el conmovedor consejo de este hombre que solo anhela la paz, que no predica públicamente, que no recluta partidarios ni disputa, a quien no mueve ni el más pequeño orgullo de obligar por la violencia a ningún otro hombre de la tierra a que adopte sus opiniones. Como una monstruosidad, la piadosa Ginebra rechaza aquella invitación a una cristiana paz. Y al punto comienza una nueva tromba de fuego, con todos los gases asfixiantes de la mofa y de la provocación. Otra mentira y acaso la más pérfida de todas, es sacada ahora a escena para hacer sospechoso a Castalión o por lo menos ridículo.